Muy bien, y vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Vicar, especialista justamente en seguridad, con quien vamos a estar compartiendo este desayuno. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Un placer tenerlo de nuevo por aquí. Un gusto volver a visitar la casa. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a tratar de dar algún tipo de asesoramiento que tiene que ver con su especialidad, la seguridad, de estar atentos cuando, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de distintas estafas, algunas estafas que se hacen incluso con tarjetas. Bueno, en este sentido hay muchas cosas que tenemos que tener presentes, ¿no? Tenemos que tener presente muchísimo porque si bien el fraude con tarjeta de crédito a partir de los chips que se ingresan en la tarjeta han disminuido, han aumentado los con tarjeta de débito, que se utiliza muchísimo porque es casi una moneda, ¿no? Correcto, y que en líneas generales todo el mundo cobra o debería cobrar de esa manera con la tarjeta de débito. Cuenta sueldo y entonces se maneja con la tarjeta de débito. ¿Qué pasa con esto? Hay varios tipos de fraude. El primer fraude es el más sencillo, que es la clonación de los datos de la tarjeta a través de un artilugio tecnológico que se compra en el exterior, inclusive a través de redes sociales de venta, ¿no? Sin necesidad de entrar en la internet profunda. ¿Qué pasa? El tip de prevención, ¿cuál sería? Que yo he observado que no se usa mucho, todavía la gente no está acostumbrada a eso en muchos lugares. No podemos perder el contacto visual o físico con nuestra tarjeta de débito. Es decir, para la gente, cuando ustedes están, termina el almuerzo de pronto y viene el mozo con la adición, tiene que traer el postnet y en la propia mesa ustedes pasan la tarjeta y se le hace la operación. En caso de que no tengan postnet electrónico, se dirigen hacia la caja y hacen la operación en la caja, pero no pierden el contacto con la tarjeta porque esta tarjeta podría ser clonada. En algunos casos inclusive se han detectado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en otras grandes ciudades como Rosario y Córdoba, que hay mozos infieles que van con el postnet, pero debajo llevan un pescador de datos tecnológicos. Entonces, cuando pasa la tarjeta, hace la operación legal, pero se queda con los datos de la banda magnética en un celular que tiene el mozo infiel, digamos. Doctor, pero acá en Tandil nos conocemos todos. Aquí en Tandil es medio como chocante. No, si no me pasás la tarjeta aquí delante mío, yo no. Son esos pruritos que con el tiempo, bueno, yo sabía que en muchos lugares se dejaba el auto con las llaves puestas. Hoy no lo recomiendo tampoco en Tandil. Se dejaba la bicicleta afuera o se tomaba mate en la vereda. Son estas costumbres que con el tiempo, lamentablemente, la inseguridad nos tiene que hacer mutar. Nadie puede ofenderse y no enojarse porque uno no pierde el contacto con la tarjeta. Es una cuestión muy privada la tarjeta. Y además, no solamente esto, sino que aparte hay otros dos grandes formas de acceder a los datos, que es el phishing. ¿Cuál es esa? La pesca, el phishing y el skimming. ¿La pesca ocurre en el cajero? El skimming. El skimming es la extracción de datos en forma tecnológica, pero con la presencia física de la tarjeta. Entonces, con la presencia física de la tarjeta, nosotros vamos a un cajero automático. Tenemos que tratar de elegir siempre cajeros que estén dentro de la entidad bancaria en lo posible, no fuera de la entidad bancaria. Hay cajeros en estaciones de servicio, en otros lados, tratemos de evitarlos. Y en esos casos, lo primero, una inspección visual, sobre todo de la boquilla y el teclado. Si vemos algún elemento extraño en el teclado o en la boquilla, son o los viejos pescadores que ya no se usan prácticamente, o sí aparatos de lectura que nos van a leer los datos que están impresos en código binario en la banda marrón que está en la tarjeta. Correcto. Y luego está el phishing, que es la ingeniería social delictiva que permite que saquen datos nuestros a través de internet o a través del teléfono. Nos llaman, por ejemplo, de un banco y nos piden que tienen que verificar ciertos datos y esto nunca lo van a hacer por teléfono. Esto es una estafa, claramente. Y de todas maneras, la gente cae, ¿por qué? Porque le dicen, su tarjeta es la número, le voy a decir los 6 primeros números, y le dan los 6 primeros números que usted ve que están en su tarjeta. Luego usted completa los números que falta, y el detalle es que los primeros números de la tarjeta son comunes a todas las tarjetas de un banco.
Digamos, todas las tarjetas de determinado Tienen banco el mismo tienen el mismo número. número. Exacto. Exactamente. La forma Entonces, de identificar el banco. es bueno que la gente esto lo tenga presente, chequee entre tarjetas de distintos miembros de la familia o amigos, y van a ver que las primeras tarjetas del plástico son las mismas en el mismo banco. Entonces, esto hace que la gente de alguna manera baje la confíe guardia y dé los números que faltan. Jamás hay que dar datos por teléfono, y también están las falsas páginas, en donde le avisan de la tarjeta X o del banco X que le van a dar de baja o suspender la cuenta porque los datos están desactualizados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Primero, esto los bancos no lo hacen, seguramente es una página falsa. Tenemos que ir al margen superior izquierdo del monitor y ver donde dice HTTPS. Bien. Esto que dice HTTPS significa que es un sitio real. Si le falta la S final, es un sitio clonado o un sitio falso. De todas maneras, aún es un detalle a tener en cuenta, pero de todas maneras, así sea un sitio seguro, cuando nos piden la clave de nuestra contraseña o el password, en algunos casos para entrar a hacer alguna operación de reverificación, tenemos que darla mal. Ajá. ¿Por qué? Porque si la damos mal y la página es real, nos va a decir esta clave es incorrecta. Correcto. Si la página es falsa, nos va a aceptar como buena la clave falsa, porque están chupando datos. Correcto. Y hay call centers delictivos que pagan por dato. O sea, hay chicas muy amables con aspecto de promotoras bancarias, de empleados de call center verdaderos, que cobran de acuerdo a los datos que recaudan. O sea que si durante el día recaudaron 100 datos, cobran X pesos. Correcto. Estos son básicamente las prevenciones con respecto a los fraudes con tarjeta de débito. Doctor, una compra telefónica, ¿puedo hacer en Buenos Aires donde tengo que pagar con tarjeta y pasar los datos? Sí, la compra telefónica tiene el problema de que tenemos que hacer un poco de ingeniería social previa, nosotros, inteligencia previa, y entonces cuando vamos a una red de ventas y intentamos comprar un X cosa, vamos a ver primero las opiniones que hay. Esas opiniones también pueden ser falsas. Vamos a ver la antigüedad que tiene y sobre todo la calificación que tienen en la red de ventas. Entonces, si me dicen, tiene una antigüedad de 6 años, tiene características premium, entrega en tiempo y forma y vendió hizo 10.000 ventas. Correcto. Es relativamente serio. Entonces ahí podemos ingresar los datos. Bien, perfectamente. Esto es lo que tiene que ver justamente con, algunas maniobras que se hacen con tarjetas. Otra cosa que está muy en boga, sigue estándolo, lo hemos conversado muchas veces, tiene que ver con las estafas del cuento del tío. Sí. Nunca dejan de dar resultados. Nunca dejan de dar resultados porque en general aprovechan una característica nuestra que es justamente la tendencia a creer. Toda mentira tiene que tener como mínimo un 30% de verdad. Estos se llaman anclajes. Estos anclajes de la mentira son situaciones reales que nosotros metemos en la minuta, o sea, en el cuento que vamos a hacer. Entonces nos encontramos y yo digo, Rodolfo, el otro día en el bar tal me entregaron tal cosa. Cuando menciono al bar tal, que es cierto, que existe y que ambos conocemos, inmediatamente el cerebro se va acomodando porque reconoce parte de mi discurso. Si yo vengo de la nada, de la bruma, aparezco y digo, estuve en un boliche y me dijeron tal cosa, inmediatamente puede haber una prevención. Correcto. Entonces, saliendo del obelisco, del subte del obelisco, ahí donde venden los ticketers, ahí me encontré con fulano. Es mentira, nunca me encontré con fulano, pero como di una referencia geográfica, tendemos a bajar las defensas. Esto pasa mucho con los cuentos del tío, cuando nos encontramos con gente en la cola, cuando vayamos a hacer una operación dentro de un banco tenemos que intercambiar ningún tipo de datos con otro tipo de público que concurra. Cuidado cuando se ofrecen ayudarnos, sobre todo si es gente mayor, a gente solícita que viene a ayudarnos a hacer el trámite, no haga la cola, venga por acá, tenemos que tratar de evitar eso, cualquier tipo de conversación. Y otra cosa que también es tecnológica es la estafa telefónica.
Que es bastante habitual últimamente, y aprovechando este contexto real que usted habla de inestabilidad, o bueno, en este caso lo que puede llegar a ser la posibilidad de que haya algún tipo de medida económica sorpresiva que nos perjudique. Ha habido varios casos últimamente. Ha habido varios casos en donde le dicen que hay una serie de billetes que van a dejar de tener valor, que hay que cambiarlos, que van a mandar un empleado del banco a la casa. Esto no existe, los bancos no mandan empleados a la casa de nadie. Salvo en casos muy particulares, pero en la generalidad está prohibido por los propios códigos de los bancos. Así que no caigan en eso del cambio de billetes. Y, por supuesto, algo que va a hacer que mucha gente de los call centers no me quiera menos que lo habitual, y es lo siguiente: jamás contesten encuestas telefónicas. Jamás. ¿Nunca? Porque las encuestas telefónicas son formas de hacer ingeniería social, para bien o para mal. Yo no sé si el telemarketer que está trabajando en ese momento para un partido político, a su vez copia los datos que está adquiriendo de cuánta gente vive en la casa, de qué les gusta, qué no les gusta, para otros fines. Correcto. Entonces, esto me lleva a las redes sociales. En las redes sociales lo mismo. No nos olvidemos que todo el mundo nos mira. En las redes sociales es un gigantesco escenario en donde nosotros de alguna manera nos desnudamos en el buen sentido. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que conoce, interpreta los datos de las redes sociales. Una imagen, decía Sun Tzu, vale por 1000 palabras, claro, o 10.000 palabras, y con una imagen de una foto familiar uno sabe el nivel cultural, los gustos, la capacidad económica de una familia, etcétera, solamente con una foto. La cantidad de hijos, en algunos casos hasta ponen los nombres de los hijos, y el parentesco, mascotas, ponen justamente todo, digamos. Hay que tener mucho cuidado que esos datos no estén públicos, ¿no? Exactamente, y los datos que hacemos públicos quedan en la web y nunca se sabe dónde terminan, ¿no? Yo he conocido casos, he tenido casos en una foto familiar de un festejo, que la vieron en Moscú, fue a Francia, y de Francia me llegó un comentario sobre esa foto. Increíble, y no la había puesto yo, la había puesto alguien que asistió a la reunión. Correcto. Entonces me dice, vos sos amigo de fulano, cuidado con eso. Y cuando viajamos, inclusive cuando nos vamos a ausentar del domicilio, nada de ese cartelito de cerrado por vacaciones, claro, nada de la foto en Cancún disfrutando, porque la web tiende a obligarnos a ser felices, entre comillas, con mayúsculas, y esa foto la ponemos una semana después que volvimos. A la vuelta, exactamente. No cuando no estamos en la ciudad, no para avisar, bueno, la casa está sola. Jamás en tiempo real. Jamás en tiempo real. De pronto, si miran mi perfil, van a ver que hay una foto trabajando, hay una foto en Buenos Aires, hay una foto en Tandil, con 15 minutos de diferencia. Entonces, uno nunca debe decir exactamente dónde está. Tratar de confundir de alguna manera. Eso vale también para los GPS de localización de los smartphones, también. Nunca habilitar el Bluetooth, tenerlo permanentemente cerrado en lugares públicos, porque otra de las formas de phishing es el Wi-Fi público, y el Bluetooth también tenerlo inhabilitado. Y jamás permitir que alguien nos coloque demasiado cerca un teléfono celular del nuestro. Lo ideal es que el nuestro esté arriba, no la tendencia a dejarlo en la mesa del café, porque en la mesa del café va a venir el chico que vende medias, va a colocar las medias y va a llevar el smartphone debajo de la mano. Eso pasa muchísimo. Pero además alguien puede colocarnos cerca un teléfono espía, que se venden aplicaciones para espiar, y vacío a través de Bluetooth todos los datos del smartphone. Doctor, pero el Bluetooth me permite, comunicarme cuando voy manejando a través justamente de lo que es el equipo de sonido del auto, o me permite conectarme con el reloj. Sí, es verdad. Hay relojes que permiten eso, algunos modelos. Inclusive hay genéricos también ahora, relojes que permiten con otros modelos. Pero tenemos el riesgo que el Bluetooth es abrir la puerta de nuestro celular. Estamos con la puerta abierta. Hay que ver quién entra, ¿no? Perfecto. Hizo referencia al tema de vendedores ambulantes. Tema de vendedores ambulantes. La venta ambulante, en más de una oportunidad se ha dicho que algunos, no todos, no podemos generalizar, pero sí que muchos aprovechan para hacer inteligencia mientras hacen la venta, ¿no? Sí, es verdad.
tenemos la venta informal, y dentro de la venta informal, la venta ambulante, que se ve acicateada de pronto por las épocas de crisis económicas, y entonces hay vendedores ambulantes que venden tortas fritas, y otros que los famosos nigerianos que venden los anteojos de sol, etcétera, etcétera. La venta ambulante básicamente es una forma de subsistencia para mucha gente que no tiene otra posibilidad, pero jurídicamente es ilegal. Entonces, perjudica al comerciante que paga sus impuestos. Correcto. Nos vende cosas de las cuales nosotros no tenemos control bromatológico, por ejemplo. Hay un señor muy bueno que pone salamines y quesos que los debe haber hecho con la mejor buena voluntad, pero no tienen un control de bromatología, por lo tanto son un peligro para la salud. Los lentes que compramos en la calle son lentes que pueden ser absolutamente peligrosos después porque nos pueden producir lesiones en el nervio ocular cuando el nervio la retina tiene que ajustarse, el nervio tiene que ajustarse como si fuera un zoom. Si el lente es de mala calidad, estos de plástico, es un problema. La venta ambulante también sirve para hacer inteligencia, lo que se llama el timbreo. Claro. Vendo plantitas, vendo repasadores y con eso voy viendo para ver qué casa voy a marcar. Bien. ¿Cómo tenemos que reaccionar como vecinos? A ver. Los vecinos tienen que reaccionar organizándose, cosa que es muy difícil de lograr. Seguridad es sinónimo de solidaridad, y solidaridad es sinónimo de querer hacer cosas. Entonces es ideal y da muy buen resultado la organización vecinal por cuadras. Cuadra segura, nos conocemos, no necesitamos hacernos amigos, entendámonos, porque no es un country ni un club privado, es la cuadra. Pero saber quién vive en la cuadra, qué auto tiene, cuáles son los números de teléfono de los vecinos que quieren ingresar a este grupo, hacer un grupo de WhatsApp que funcione, tomar precauciones a la hora de pronto hay un auto estacionado 2 horas que no es de nadie. Entonces inmediatamente se puede avisar que hay un auto que está estacionado, a ver si es un auto que robaron y lo descartaron allí, ¿no? Las cuadras seguras dan muy buen resultado, inclusive hay alarmas vecinales que se ponen en una cuadra, por ejemplo, que tienen 2 toques y entonces cada vecino sabe si realmente está pasando algo, inclusive se pueden implementar códigos de seguridad, si de pronto mis cortinas a cierta hora están cerradas, es que algo está pasando, o si están abiertas y viceversa. Hay una serie de tips que se junta la gente una vez por mes y dice, tenemos estas rutinas de seguridad. Da muy buen resultado. Bien, perfecto. Y para ciudades como Tandil también puede llegar a ser utilizable. Puede llegar a ser utilizable cuando se venza la resistencia inicial. Todavía yo he observado que en algunos lugares esto de las cuadras seguras es un concepto medio extraño, ¿no? Pero cuando se comiencen a utilizar y los grupos de WhatsApp se armen, pero luego sean útiles, realmente yo creo que va a mejorar. Pero hay gente nueva en la cuadra, no la conocemos, no podemos confiar. Claro. Hay ese... exacto, sí, ese cierto rechazo. Sobre todo si no es Nick. Claro, exactamente. ¿Qué vendrá a ser y también hay cierta cosa que acá yo no veo, pero tampoco recomiendo, que son las garitas en las esquinas, ¿no? En algunos barrios, en el conurbano bonaerense, se colocan unas garitas. Mar del Plata. Mar del Plata, con algunos vigiladores en blanco, otros vigiladores en negro. Ese tipo de cuestiones puede traer consecuencias jurídicas para toda la cuadra si hay un delito cometido por el vigilador que está dependiendo de nosotros. Así que cuidado con eso. Ha pasado en zona norte que terminaron rematadas 2 o 3 casas porque 5 años antes se le escapó un disparo a ese pseudo vigilador y hirió a una persona que circulaba por la acera o por la vereda enfrente. Bien. Doctor, nos espera un segundito más, vamos a la pausa y después continuamos compartiendo el desayuno. Muchas gracias, Claudio, y ahora vamos nosotros a continuar el desayuno, como decíamos, con el doctor Luis Vicad, especialista en seguridad, y bueno, en la pausa veníamos conversando varias cosas que tienen que ver justamente con los hechos delictivos, con la violencia, con un hecho delictivo que de alguna manera durante esta semana ha conmocionado el asalto al banco en la ciudad de La Plata. Sí, el asalto al banco, a una sucursal del Banco Industrial en la ciudad de La Plata. Ahí ha habido un robo de manual, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué de manual? A ver. Porque tenía todas las características. Primero, inteligencia previa ha habido sobre ese lugar. Se eligió un banco de la periferia, no es un banco de la zona bancaria, en donde hay más patrullaje policial en horas bancarias. Se eligió con jubilados. Mucha gente. Mucha gente dentro del banco.
se estuvieron, y esto es atípico, no es el robo del minuto, es el robo de los 10 minutos. Se tomaron 10 minutos, utilizaron armas largas, como las grandes bandas de 2003, 2004, Claro. Fusil FAL en este caso, aparentemente. Y hay una cuestión muy singular. Varios testigos refieren, y uno cuando ve el video lo puede constatar, de que 3 de ellos eran de ascendencia afroafricana. Correcto. Uno de ellos dice inclusive, estos nigerianos, se refiere a un testigo que estaba fuera del banco. Y sin embargo, cuando uno analiza el video del banco, puede ver claramente, por lo menos uno de ellos, que tiene un gorrito de lana y que se maneja con zapatillas negras y blancas, que es el que vigila al público, digamos, en la forma de caminar tiene el estilo afro, es decir, la raza afroafricana tiene el tendón de Aquiles un poco más elongado que el ario, que el común nuestro. Por eso juegan también al básquet. Claro. Por eso bailan también. Exacto. Tienen una cadencia que nosotros nunca vamos a poder imitar porque nos falta un poquito de tendón de Aquiles. Entonces parece que caminan saltando y ustedes vieran, en el video se nota que uno de ellos va y viene, e inclusive en la huida, cuando va trotando, también se nota que tiene este estilo. O sea que lo que dijeron algunos testigos con respecto a que había gente que parecía afro, a lo mejor tiene algo de verosimilitud. Quizás hayan sido sicarios contratados, gatilleros, pero lo concreto es que se robaron 10 millones en 10 minutos. Exactamente, realmente un hecho llamativo por todas estas características que usted daba, ¿no? No es común porque lo común es el robo del minuto, el robo a la primera línea de cajas y nada más, y la huida, y la toma de tiempo. Acá se tomaron 10 minutos, lo cual es muchísimo. O sea que nos da la pauta de que o tenían muy buena geografía de escape, de hecho cambiaron de auto inmediatamente, o también tenían la data de que no iba a haber respuesta hasta dentro de tanto tiempo, ¿no? Correcto, digamos que la inteligencia estuvo más que presente ahí, y la inteligencia previa, digamos. Totalmente. Los pasos de un robo son la inteligencia previa, la irrupción, la retirada y eventualmente la contención de un segundo grupo que produce otra serie de hechos o que en el repliegue del grupo que lleva el dinero enfrenta el otro grupo a las fuerzas policiales. Este sería más o menos el esquema de un asalto bancario. Bien, el actuar con tanta gente, bueno, de alguna manera rompe el esquema, pero también lo que hace es una manera de garantizarse que la reacción sea mínima porque hay mucha gente en riesgo. Es perfecto. Desde Ramallo en adelante, desde la masacre de Ramallo en adelante... 20 años se cumplieron ayer o anteayer. Se cumplieron justamente. Desde esa masacre en adelante los códigos de procedimiento policiales cambiaron y se privilegia la vida de las personas que están en una toma violenta, en una irrupción violenta con rehenes. ¿Qué pasa? Esto permitió que Vitete Sellanes y su banda en el Banco Río de Acasuso hicieran la gran estafa, ¿no?, con mayúscula, e hicieran un blooper gigantesco desde el punto de vista policial. En este caso lo que se ha hecho es tomar mucha gente, por si la cosa salía mal, tienen muchísimos rehenes para negociar. En el robo del minuto, una vez que están en la calle, claro, están por la de ellos, ¿no? Exactamente. Estamos conversando con el doctor Luis Vicá. También una característica de este asalto va de la mano con algunas otras cosas que uno viene observando y que es la violencia con la que se está actuando. Bueno, un ejemplo lo teníamos hace poquitos días, ayer o anteayer, en la zona de autopista, este joven que, bueno, fue atacado a piedrazos, perdió el control y lamentablemente falleció. Lamentablemente. Bueno, este tema de las piedras es casi endémico en ciertas rutas. En la autopista Buenos Aires-La Plata, por ejemplo, en las bajadas del acceso sudeste, en Panamericana, en ciertas bajadas a la zona de countries y barrios cerrados. Son lugares en donde se producen emboscadas y eventualmente encerronas. Es decir, la encerrona es la emboscada dinámica con autos y la emboscada propiamente dicho es esperar a la persona y golpearla de alguna manera o colocar miguelitos o lograr la detención para el robo. Lo que hay es muchísima más violencia que antes, esto es verdad, y esto produjo lamentablemente el deceso de esta víctima, ¿no?, que se puede ver en cámara. Y es difícil, bueno, evitarlo esto. Es muy difícil evitarlo, ¿por qué? Porque se producen los ataques generalmente de noche, generalmente desde lugares privilegiados entre comillas, en unos casos eran los puentes, bueno, los puentes luego se les colocó una malla metálica, algo de vigilancia, pero hay ciertos lugares donde uno
tiene que reducir la marcha, sobre todo en los empalmes, en las salidas a los laterales, a las calles laterales, y entonces allí es donde se aprovecha para agredir al vehículo y muchas veces inclusive hasta con un huevo. El huevo se desparrama en el limpiaparabrisas. Nunca usar el limpiaparabrisas para limpiar con agua porque se produce una pasta. Claro, lo desparramamos más todavía. Lo desparramamos más, así que hay que seguir de la manera que sigamos, aunque sea en llanta, y tratar de llegar a un lugar donde haya gente. Bien, y bueno, evidentemente el tema de la seguridad que puede llegar a brindar un GPS alertando sobre zona de riesgo es relativo porque prácticamente todo el país es zona de riesgo. El afuera es zona de riesgo, ¿no? Hoy por hoy el afuera es una zona de riesgo que puede ser medio, bajo, alto y puede variar. Cuando nosotros transitamos, con las medidas de autopreservación, transitamos por zonas. Una zona de bajo riesgo es la zona bancaria porque está muy custodiada. Ahora, en días de pagos jubilados o en el momento que en camión blindado se llega al banco y bajan los portavalores, uno tiene que evitar esa zona a toda costa porque puede producirse un enfrentamiento armado y pasa a ser una zona de alto riesgo temporal. Y luego están las zonas de alto riesgo permanentes, que son aquellas que nos marca el GPS cuando está actualizado, que son las villas de emergencia, estos barrios marginales, etcétera, etcétera. Tandil es tranquilo, Tandil no pasan tantas cosas o no actúan de esta manera, pero siempre está el riesgo de que ocurra. Siempre está el riesgo y lamentablemente hay modalidades que se importan, ¿no? De alguna manera de las grandes urbes, y entonces se aplican en urbes medianas, como este es el caso, y en urbes pequeñas inclusive, ¿no? En donde en lugares de 10.000 habitantes con calle de tierra se roban autos, se toman por asalto estancias. Cuidado porque esta sinergia del espectro delictivo va increyendo y siempre tiene una tendencia a la expansión geométrica. Tener una cárcel cerca, como pasa aquí en Tandil, que tenemos embarque en una cárcel, ¿puede llegar a ser otro factor también para incrementar los hechos? Puede llegar a serlo, porque de hecho ha habido casos documentados en donde internos salían a delinquir con la aquiescencia del servicio penitenciario. En su momento fueron casos muy conocidos. Había otro caso en que en una cárcel se reducían autos, había el taller de la cárcel reducía automóviles, los cambiaba. Pero el hecho de que uno no puede pasar a prejuzgar a los familiares de los detenidos de ninguna manera, pero esta afluencia súbita de público extraño, de gente que uno no conoce, hace que metidos entre medio de la gente buena, de los familiares que van a ver a la persona que está cumpliendo una pena, pueda haber algún tipo de violentos que comiencen a demostrarnos que el índice estadístico delincuencial aumenta. Bien. El doctor Luis Vicat, gracias por esta presencia con nosotros, por haber compartido el desayuno y por sobre todas las cosas por ayudarnos para tratar de ir incorporando herramientas para nuestra seguridad. Es un gusto. Realmente. Muy amable. El doctor Luis Vicat ha compartido con nosotros el desayuno aquí en Tandil Despierta.